Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Nos vamos a reunir nuevamente a nuestro tema del día de hoy. Bienvenidos todos, bienvenidos a Coach JP BPO Mentor, nuestro laboratorio de habilidades para jóvenes que buscan y están en proceso de selección para obtener un trabajo en el BPO. ¿Ok? Soy el Coach JP, esto es nuestro espacio para poder compartir estas habilidades, estas recomendaciones que vamos a darles a todos ustedes para que puedan alcanzar su meta a nivel profesional, a nivel laboral. ¿Okay? El día de hoy vamos a estar hablando de ansiedad social y miedo al fracaso. ¿Okay? Para que pongamos atención, es un tema muy delicado, es un tema que pocas veces se escucha. Se aísla la ansiedad del trabajo, pero muy pocos creadores de contenido, muy pocos psicólogos, coaches a nivel internacional se dedican o crean contenido para hablar de las dos, es decir, cómo la ansiedad social y el miedo al fracaso es un obstáculo para que un joven pueda conseguir un empleo en este año 2025. Bienvenidos a todos aquellos que han estado dándole seguimiento al contenido de este perfil, que tienen interés de obtener esta información vital para poder tener las herramientas específicas y poder sobrellevar esas situaciones emocionales y poder obtener ese primer empleo que tanto se necesita, ¿verdad? Saludos, Dallas, que estás conectándote en este momento, y a todos los que han estado siguiendo el contenido y viendo las historias, sobre todo dándole mucho atención a lo que son los horarios para estos lives. El tema de hoy, como les decía, ya anunciado en nuestras historias, es ansiedad social y miedo al fracaso. Obstáculos invisibles que impiden, ¿verdad?, al joven hoy en día conseguir un trabajo. No solamente en el BPO, sino a nivel general. Entonces vamos a estar hablando de eso. Y puntualmente quiero comenzar diciéndoles buenas tardes. Nuevamente gracias por confiar en este contenido, por estar siempre viendo el contenido, dándole like, compartiéndolo con sus amigos, con los familiares, con las personas que están interesadas en conocer más, no solamente del BPO como tal, o del BPO industry, sino conocerse más a sí mismas, que es lo más importante, ¿no? Entonces, bienvenidos a LGDM, bienvenida El Chino, bienvenido Los Mendoza. Gracias por estarse conectando. Vamos a iniciar entonces el tema de hoy, ansiedad social y el miedo al fracaso, obstáculos invisibles para conseguir un empleo en este 2025. Quiero comenzar con esta cita y es algo, una reflexión más que todo. Más que una cita, es una reflexión. Vamos a ver. Young people are not lazy. No, you're not. Many are paralyzed by fear. They don't know how to name that. Es decir, no saben cómo nombrar ese miedo, ¿verdad? Y es meramente una ansiedad bien arraigada que no les permite avanzar en el proceso de selección, en el proceso de investigación de qué es lo que me conviene a mí como joven y cuáles son las opciones laborales que hay hoy en día para este fin. Entonces, comencemos diciendo que la ansiedad social puede hacer que una entrevista o reunión o presentación, en el caso de ser una, se sientan como una pesadilla. Es como que se me han condenado al paredón, es como que se me han condenado a la silla eléctrica, es como algo negativo, ¿verdad? Ir a una entrevista de trabajo hoy en día para un joven es como un reto grande, algo que no los deja dormir en la noche. Digamos que la entrevista puede ser un día lunes, el fin de semana pasás, joven, desvelado, desvelada, porque tenés esa ansiedad a 1000. Tu corazón late a 1000 por hora. Tu heart rate is elevated, ¿verdad? It increases. Sube. Y entonces ahí es donde vienen las situaciones que no te permiten incluso descansar mentalmente. Es cuando optamos erróneamente por tomar medicamento para poder dormir o para poder rendir, que es uno de los videos que subí el día de hoy, para que puedan estar pendientes de eso y lo puedan ver. Es precisamente eso. Tener esa disponibilidad para conocerse a uno mismo y saber que el fracaso es parte del proceso. Y en muchas ocasiones, en muchos casos, el fracaso incluso nos ayuda a sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que vamos a hablar de este tema el día de hoy, ansiedad social y cómo esto impacta
todo lo que tiene que ver el proceso de selección para un joven, ¿ok? Entonces, veamos. El miedo al fracaso, como decía, es una barrera silenciosa que impide aplicar a empleos. Claro, es silenciosa, pero la persona que lo vive sabe que es. Es silencioso porque el resto, es decir, las terceras partes, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de clase incluso, desconocen esto porque la persona no tiene esa apertura de decirlo. Es decir, hay un miedo incluso a la crítica, es decir, a que me hagan una crítica destructiva. Es decir, ¿por qué no estás aplicando si tenés las cualidades y tenés también la experiencia para hacerlo? Ya has estado estudiando y llevando proyectos de este tipo para que tengas ese ánimo y esa proyección que te pueda dar aplicar a eso. Entonces es importante que podamos tener eso en cuenta. La falta de espacios, y quiero hacer una pausa acá y darle la bienvenida y darle las buenas tardes también a Svinik, Asher, a Jensi, Girón. Gracias por conectarse y gracias por estar siguiendo estos en vivos. Asumo de que ustedes también tienen un poco de interés de estos temas y que pueden compartirlo incluso con personas que necesitan este contenido en específico. María Jesús, buenas tardes. Gracias por conectarte también. Muy amables. Yo no espero tener una gran audiencia, pero con los que tenemos creo que somos lo que somos y estamos lo que estamos, ¿no? Y con esto nos vamos y vamos a compartir y vamos a pasarla bien estos 30 minutos. Entonces, decía, la falta de espacios seguros y comprensión solo agrava el problema. Es decir, cuando yo me reservo todo lo que estoy viviendo como joven y no lo comento, no lo comparto, porque me van a decir algo, me van a criticar o me van a decir que no soy capaz, ¿verdad? Y entonces yo quiero aparentar algo que no soy. Es ahí donde no estamos haciendo las cosas bien, joven. Así que esta tarde vamos a ver algunos tips, algunas recomendaciones que les van a ayudar a ustedes a salir poco a poco de este meollo, de esta situación que es bastante crítica, porque es lo que impide a muchos jóvenes aplicar a plazas laborales, sobre todo a esas plazas laborales de BPO que requieren un segundo idioma, como es el inglés, como es el francés, el portugués, entre otros idiomas, ¿ok? Entonces, comencemos diciendo lo siguiente. En evitar, o en efectos directos, mejor dicho, hablemos de los efectos directos de la ansiedad social. Tomen nota porque la ansiedad social es algo que se viene tratando, se viene dando, tiene décadas de existir, pero pocas personas, como decía al inicio del video, hablan de este tema. Y eso es lo crítico, porque no hay una conexión o no se hace una conexión entre la ansiedad y el ámbito laboral, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos directos en la búsqueda de empleo cuando tratamos de este tema de ansiedad social? Se evitan entrevistas, evito entrevistas y hago una postergación crónica, es decir, yo sigo dándole larga a esto. Yo dije que en enero del año 2025 iba a iniciar mi carrera profesional, pero entonces llegó enero y me dio miedo y la ansiedad me ganó y dije yo no, en enero no, es muy temprano, voy a febrero. Y entonces lo pasé a febrero y lo sigo postergando. Estamos en julio y les apuesto que muchos de ustedes y muchos conocidos de ustedes siguen postergándolo y van a llegar a diciembre y todavía no le van a dar ganas o no van a tener la intención, mejor dicho, de aplicar a una plaza laboral por este preciso problema o esta situación, ¿ok? Entonces, ¿por qué se da eso de evitar y postergar? Por la baja autoestima, joven. La baja autoestima y el bajo reconocimiento que hay de tus habilidades blandas y tus habilidades técnicas, que las tenés, las has adquirido, ya sea en el colegio, ya sea en la casa, en un estudio que hayas hecho, en la universidad, las tienes y las puedes ejecutar. Lo que pasa es que ese círculo y esa nebulosa te impide hacerlo, te impide proyectarte y decir, hey, estamos a julio ya del 2025 y yo dije que en enero iba a conseguir trabajo, iba a aplicar y no he aplicado todavía, ¿verdad? Entonces, dificultades para expresarse se manifiestan en la persona que tiene este tipo de situación. Tiene dificultades para expresarse, no porque no pueda y no tenga la capacidad, sino porque este círculo de ansiedad social y retribuirse todo lo negativo y echarse la culpa y encerrarse en ese círculo es lo que lo tiene así, joven. Así que hay que ponerse las pilas en ese sentido y vamos a estar hablando de eso más adelante. Entonces, dificultades para expresarte en el ambiente laboral o educativos. También eso pasa en la universidad. Creo que inicia en secundaria, pero
trasciende a la universidad y llega también a afectarnos en el trabajo. Algunos casos reales podemos hablar de muchos ejemplos, muchos testimonios, ¿verdad? Como por ejemplo jóvenes talentosos que se paralizan ante el qué dirán. Yo puedo ser brillante como joven, puedo tener mi EQ, ¿verdad? Donde tiene que estar y puedo aportar mucho, pero me paraliza el hecho de saber o de esperar un comentario negativo por parte de mis compañeros de clase. Y eso es crítico, porque en vez de recibir un aporte, en vez de recibir un apoyo, se está recibiendo una crítica destructiva al respecto. Entonces, SB Nick, gracias por tus saludos, gracias por saludarme, por estar conectado, ¿verdad? O conectada, no sé si es el caso de varón o mujer, pero por estar conectado o conectada en este momento que estamos en el delivery de este tema, ¿ok? Gracias por comentar también. Déjame tu comentario, déjame tu sentir en cuál es tu posición al respecto con este tema, ¿ok? Jóvenes talentosos que se paralizan ante el qué dirán, decíamos, ¿verdad? Yo me paralizo porque no sé qué hacer. Al momento de la ansiedad me come. Y entonces llego a la entrevista y me quedo paralizada porque la ansiedad me gana y no sé cómo manejar ese tema. ¿Cómo yo puedo llegar por primera vez a una entrevista controlando un poco mis emociones, mi ansiedad, sin tener que hacer uso de estupefacientes, sin tener que hacer uso de medicamento? Porque muchas personas hacen uso de esto para poder aliviar, subsanar o aliviar permanentemente esta situación, pero en realidad no es así. La mayoría de nosotros sabemos que no hay nada como lo natural, lo normal, tu expresión natural. No necesitas doparte para tener una proyección en tu entrevista, ¿ok? Ahora, hablemos de algo normalizando o normalizando lo invisible, por ejemplo. Un ejemplo de esta situación puede ser un mito, ¿verdad? Un ejemplo de mito es: si no hablas, no sabes. Y entonces yo caigo en eso de que si yo no hablo, no sé, y entonces no quiero decir que sé, y a veces me hago una restricción, una autorrestricción en las aulas de clase o en los centros de trabajo o en las entrevistas, tal cual, porque no quiero yo que haya una crítica directa o destructiva al respecto, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que esto es un mito. Si no hablas, no sabes. Eso no es así. Si no hablas es porque hay algo que te está impidiendo hablar y te está bloqueando expresarte, te está impidiendo ir a esa entrevista que has prolongado desde enero de este año. Hay que despertarse. Hay que despertarse. Dijimos que íbamos a tener un trabajo en enero del 2025 y es julio 16, miércoles, y todavía estás pensándola de darle hit, or you hit the button to apply for that job. So, no more waiting, okay? No más espera. You have to apply today. You have to rethink things today. Es hoy el que tenés que tomar en cuenta. Es hoy el que tenés que valorar y decir: voy con toda, no importa no tener experiencia, pero vamos a darle porque yo estoy listo, estoy lista para el proceso. Y en el proceso vas a fallar, te van a decir que no. ¿Y qué? No vas a ser el primero. A mí, yo les he contado a ustedes en varias sesiones en vivo que a mí me han rechazado muchas veces. Me han rechazado más veces de las que me han dicho que sí en un trabajo. Y eso es normal. Y no crean ustedes tampoco que es autolacerarse y decir: hey, yo me estoy subestimando porque yo sé que no puedo. No, no es que no pueda. Hay empresas que por X o Y razón te dicen que no. Y es normal. Es decir, el día a día se trata de levantarse todos los días y buscar un sí, porque el no ya lo tengo en la frente. Un no está marcado en tu frente, joven. Cada vez que salís a buscar trabajo, tenés que buscar trabajo y aplicar al menos, por lo menos, en 3 lugares diferentes, diario, ¿ok? ¿Y cómo hago eso, coach? ¿Existen lugares donde se puede aplicar? Claro que sí. Yo les voy a estar compartiendo. Vamos a hacer revisiones. Voy a hacer revisiones, de hecho, de unos lugares donde ustedes pueden aplicar, ¿ok? Lo vamos a hacer tanto para los jóvenes de habla hispana o solamente hispanoparlantes, y lo vamos a hacer también para los bilingües, ¿ok? Los que hablan inglés y español. Y eso va a ser interesante porque vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la compañía, sus beneficios, qué me puede dar la compañía, qué puedo obtener de la compañía, cuáles son los
la profundidad que puedo obtener con esta compañía. Eso viene, es parte del contenido de este perfil de Coach JP, VP o Mentor, ¿ok? Pero el día de hoy estamos hablando de ansiedad social y cómo eso se conecta con lo que nosotros vivimos hoy por hoy, día en día. Cómo está haciendo mella, afectando a los jóvenes que no quieren, no se sienten capaces, siéndolo, no están aplicando porque se sienten limitados. Otro mito puede ser, tienes que resolver y tienes que ser también extrovertido para tener éxito. Eso no es así. Yo conozco a muchos profesionales que son introvertidos, meaning que ellos son personas que son de pocas palabras, son de poco interactuar, es decir, no están dados a hablar y a compartir y ser abiertos a conversaciones. Son personas que son bien reservadas, conservadoras, que son triunfadoras también en esta industria. Entonces no es cierto que tienes que ser extrovertido para tener éxito. No es cierto. De hecho, en mi caso, yo pasé de ser introvertido totalmente en secundaria a ser extrovertido. Y es hoy en día, ¿verdad? Y soy coach ontológico certificado por la Universidad Tecnológica de El Salvador, gracias a Dios. Y tengo experiencia en facilitation for the past 7 years. Entonces, es como que ahí está el interés y ahí está el testimonio de que cuando uno quiere, puede, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la realidad de tenés que ser extrovertido para tener éxito? La realidad es que el valor no depende del volumen. Es decir, no vas a valorarte dependiendo de tu proactividad que tenés al momento de comunicar cosas, ¿ok? Es importante que lo tengas muy en cuenta. Entonces, el valor no depende del volumen. Es decir, yo puedo ser alguien de pocas palabras, pero estoy apoyando, estoy sirviendo a la empresa, estoy sirviendo como profesional de una manera muy, muy integral, ¿ok? Ahora, podemos hablar también un poco de la neurodiversidad y empatía en el trabajo, ¿ok? Que es un tema muy importante. Y eso vamos a tener un bloque completo al respecto, ¿ok? Ahora, ¿cuáles pueden ser algunas estrategias y herramientas que ustedes pueden utilizar para aliviar un poco la ansiedad? To ease the tension, como decimos en inglés. You gotta ease the tension by applying these recommendations. ¿Cómo puedo yo aliviar la ansiedad? O puedo regular por lo menos esos niveles de ansiedad que me dan, porque cuando voy a una entrevista, sobre todo cuando es primera vez, a mí el cielo y la tierra se me hacen patas para arriba, es decir, está todo invertido. No quiero comer porque creo que al comer, si yo voy a una entrevista con el estómago lleno, me puede hacer daño, me dan nervios y se viene una bola de nieve encima de la persona que va a una entrevista con una ansiedad full. Y entonces, muchos reclutadores en las empresas, la mayoría diría yo, no están they're not into promoting anxiety reduction o una reducción de la ansiedad o cómo manejar, ¿verdad? La ansiedad tal cual y decir, hey, yo te recomiendo que el día de la entrevista tú puedas hacer esto y esto. Eso no se habla en las empresas. Las empresas no te hablan ni te van a dar recomendaciones de cómo manejar tu ansiedad para que puedas tener un poquito de tranquilidad en el proceso. No te van a dar ese break. There's no break for that. It's just a matter of having an interview and that's about it. Es decir, you go by your own and then you face the reality by having those questions right in front of a recruiter that is going to ask you technical questions, basic questions and all that stuff. Y te vas a quedar como que frozen. Te vas a quedar como, ups, ¿y ahora qué? Como decía Britney Spears a inicio de los 2000, perdón. Ups, oh, I did it again. Fallé again, una vez más, ¿verdad? Entonces, es importante que parte de las estrategias, herramientas y apoyo, ¿verdad? En estos temas sean, por ejemplo, terapia de exposición. ¿Qué recomiendan los psicólogos en este particular? Los psicólogos recomiendan algo que se llama mirroring, es decir, yo puedo tomar una hoja de papel, unos escritos y ponerme frente a un espejo y comenzar a hablarme a mí mismo y comenzar a hacer mirroring, es decir, estar haciendo un delivery, es decir, dando información o contestando preguntas a mí mismo. Yo puedo ser el entrevistador y puedo ser el entrevistado a la misma vez.
en ese ejercicio en el cual yo estoy frente a un espejo, contestando las preguntas que yo mismo estoy haciendo, estoy practicando. Ahora, si no te sentís, ¿verdad? Con la... no te sentís cómodo, no te sentís cómoda haciendo eso, puedes buscar a un amigo, a tu mejor amigo, a alguien, un familiar que te pueda servir de entrevistador y puedan hacer un mock session, como se le llama en inglés. ¿Qué es un mock session? Alguien te va a hacer las preguntas y vos le vas a contestar esas preguntas. Y luego va a haber una sesión de análisis de cómo se contestó esa pregunta, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿cómo yo puedo tener un poquito de control o control medio o total de mis emociones, de mi ansiedad? Bueno, te tengo noticias, joven. Eso no tiene un control máximo y absoluto, porque si fuese así, imagínate, todos los seres humanos tendríamos control de las emociones si no tuviéramos, ¿verdad? Esas reacciones que tenemos, que son a veces inesperadas, son fortuitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar de esto muy pronto y quiero que estén atentos a contenido que voy a estar subiendo en este perfil con respecto a técnicas de cómo manejar la ansiedad, ¿ok? Ya he estado subiendo contenido con respecto a evitar medicamentos que no son, que no corresponden al proceso de entrenamiento, por ejemplo, que no contribuyen a un descanso natural físico, que más bien te están afectando, joven, y que no lo estás tomando en cuenta. Medicamento para dormir, medicamento para relajar, que no estás valorando con un médico. Medicamento que te mantiene despierto. Muchos optan por estas bebidas energéticas, ¿verdad? Que no voy a decir marcas, pero ustedes saben, ya saben cuáles son. Y entonces optan por eso para poder hacer un boost en el sistema nervioso, en el sistema anímico de su cuerpo, para poder dar la talla. Eso estoy subiendo contenido, voy a estar subiendo también algunos tips de cómo manejar situaciones. Estés en pendientes porque son fotos con mensajes, ¿verdad? Mensajes y sugerencias, resolución, solución a las situaciones que ustedes están enfrentando hoy en día y del cual no tienen ayuda, no han tenido acompañamiento probablemente nunca han tenido ese tipo de acompañamiento. Entonces eso vamos a estar haciendo, compartiendo amablemente en este perfil. Ahora, terapia de exposición es la primera que decíamos. ¿Cuál puede ser la segunda? La segunda puede ser acompañamiento emocional. ¿Y cómo puedo hacer coach para yo tener acompañamiento emocional? A eso póngale nombre usted. Existe la psicología, existen las amistades, existen los líderes religiosos, existen la lectura, existen un montón de técnicas que pueden utilizar ustedes para tener un acompañamiento emocional. En otras ocasiones yo les he comentado que es importante en la vida, no solamente en lo profesional, en la vida tal cual, la vida misma, tener un mentor para cada uno de los ámbitos de la vida, ¿verdad? En este caso puede ser un acompañamiento emocional, alguien conocido que es muy sereno, que es muy sobrio en su actuar. Es decir, cuando hablamos de sobriedad no es meramente tener abstinencia a consumir una sustancia X, ¿no? Sino hablamos de alguien que es pleno, que es íntegro en su actuar, que habla serenamente, que tiene las emociones reguladas, que utiliza inteligencia emocional para poder efectuar o realizar sus actividades. Ese es el tipo de perfil que yo debo o debería acudir para solicitar o pedir un acompañamiento emocional. En el caso de los católicos, por ejemplo, pueden pedir acompañamiento emocional con un sacerdote. En el caso de los evangélicos, un acompañamiento emocional con un pastor puede ser. En el caso de los agnósticos y no creyentes, puede ser con la psicología, puede ser con la ciencia, un libro, entre otras cosas. El punto es buscar ese acompañamiento de donde sea que venga y poder tener ese aliciente que me va a permitir a mí hacer el cambio en el proceso, ¿no? Entonces, coaching también es parte de esta recomendación como estrategia. ¿Qué es coaching? Muchas personas creen que coaching es llevar a alguien a un lugar y decirle qué está haciendo bien para hacer un action plan, es decir, un plan de acción para poder corregir. Eso es parte del coaching, pero no es meramente todo el universo de coaching, ¿ok? Muchos líderes en las empresas hoy en día se limitan a tener
Oh, vamos a coaching, le dicen a sus peers, es decir, a sus colegas de trabajo. Y entonces ni siquiera tienen el tacto y no utilizan la inteligencia emocional para ese tipo de anuncio. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, vamos a coaching, le voy a generar ansiedad porque la percepción que hay de coaching hoy en día en la industria del BPO y en las industrias fuera del BPO es algo negativo. Es decir, ya me van a llamar la atención por algo que hice. Eso es lo que piensa la gente. Si no, compártanme en los comentarios ustedes qué opinan. Los que han tenido experiencia en el BPO, por ejemplo. O los que han tenido la oportunidad de trabajar tener trabajos, en los cuales se les ha dado coaching. Y entonces uno dice, ¿es eso meramente coaching? Y muchos se aburren y muchos dicen, no, no me interesa ser coach. No me interesa eso. Porque en realidad están delimitando o limitando el coaching tal cual. Coaching es, si ustedes quieren verlo de esta manera, hasta permanente puede ser. Ustedes pueden escoger a alguien para que les dé coaching, que analice su situación desde cero, es decir, hacer un root cause analysis, un análisis de raíz para poder ver todo eso emocional que usted tiene, cuál es su background, cuáles son sus aspiraciones, con qué se conecta, qué es lo que lo conecta y qué es lo que no lo conecta, qué es lo que a mí me hace perder foco, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, el SWOT, un SWOT analysis o un FODA, como decimos en español. Estar analizando las habilidades, un proceso en un tiempo determinado, dar acompañamiento incluso personal, espiritual, que no solamente se limite a lo laboral. Entre otras cosas, coaching es amplio, coaching va más allá de un simple, hey, ¿sabes qué? Como hacen en los call centers, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal, vamos a trabajar en este tema para que rectifiques esto en cierto tiempo y luego nos vemos en la próxima. No, no solo eso es coaching. Y he ahí el meollo del asunto, he ahí el problema que estamos enfrentando a muchos que desconocemos este tema, porque coaching es más o va más allá, es más amplio de lo que simplemente hemos estado implementando, ¿verdad?, en industria. Microacciones para enfrentar el miedo paso a paso. ¿Qué son microacciones para enfrentar tu miedo paso a paso? Acciones pequeñas, porque si yo estoy careciendo de interés y yo no puedo regular mis emociones, mi ansiedad está a mil por hora, no voy a ponerme metas inalcanzables. Tengo que ejercer o tengo que plantearme SMART goals, es decir, metas inteligentes, microacciones, que pueden ser también action items, como lo dice en un action plan, ¿verdad? Entonces, action items para enfrentar cada uno de esos miedos, cada una de esas situaciones que a mí me permiten o me están bloqueando el acceso a lo que yo quiero como estudiante, el acceso a lo que yo quiero como persona que quiere alcanzar metas profesionales, ¿verdad? Entonces, es importante que esto lo valoremos mucho, es decir, ponernos metas pequeñas en cortos plazos para irlas cumpliendo y no decepcionarnos en el proceso sobre todo, ¿ok? Ahora, algo importante, hablábamos de los mock sessions, ¿verdad? Un mock session es como una sesión, una simulación de una conversación con alguien, ¿verdad? O una simulación de una actividad tal cual. Entonces, un mock session o roleplay, puede ser también en vivo, puede ayudarte a responder estas inquietudes que tenés con personas que sepan y estén empapadas de la industria. Y no solamente de la industria del BPO, sino también de conocimiento técnico, conocimiento psicológico, conocimiento de coaching dirigido, conocimiento de coaching ontológico, coaching inspiracional, coaching motivacional, business coaching, entre otros, porque también existe el sports coaching. Yo soy amante del deporte, de hecho. I'm a former baseball player and basketball player myself. So yo soy exjugador de béisbol y exjugador de baloncesto. Me encantan esos dos deportes. Y existe el coaching en deportes también, ¿ok? Entonces, pero ese es otro tipo de coaching, bastante parecido al que hacen cuando hay que rectificar, ¿verdad?, algunas cosas. Entonces es importante darnos a la tarea de conocer qué es eso, porque a veces como jóvenes escuchamos estos términos y nos vale, y decimos, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Pero no profundizamos. Hay que saber qué es. Es como cuando nos hablan de inteligencia emocional. Ese tema lo han gastado. Pero les pregunto a ustedes y compártanme en el chat ahora mismo.
¿Cuántos de ustedes se han dado a la tarea de averiguar en qué año y quiénes comenzaron a desarrollar la inteligencia emocional? ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? A ver, compártame en el chat. Se desconoce. Muy pocas personas se han dado a la tarea de investigar la esencia, el origen, los fundadores, los precursores de no solamente la inteligencia emocional, sino también el sentido crítico, el manejo de habilidades o el manejo de las situaciones difíciles, o managing difficult conversation, conversaciones difíciles, todas esas cosas que tienen que ver con el desarrollo del profesional están siendo dejadas left over, es decir, I don't care, people don't care about that, es decir, a ellos no les importa eso, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros nos demos a la tarea de que sí nos importe y comenzar a averiguar, anotar, tomar nota, take notes. If I hear something, I gotta go straight to business and say, you know what, I want to know about that. Please let me know, what's the word? How do you spell that? ¿Cómo lo deletreas? ¿Cómo vas you can tackle that information? How will you address this type of situation? Especialmente si estás queriendo aplicar para un puesto de liderazgo en el cual vas a dirigir personas, vas a liderar personas. ¿Cómo se hace para eso? Son preguntas que te debes de hacer, joven. Y para ir cerrando este live de ansiedad social en el trabajo, en lo laboral, vamos a ir hablando un poco de lo espiritual, como les decía al inicio. Antes de hablar de lo espiritual, quisiera decirles que ustedes no están solos en esta lucha, jóvenes. La fuerza verdadera está en reconocer la dificultad y avanzar paso a paso. Quiero leer esto una vez más. Lo apunté porque me pareció puntual, valga la redundancia, para compartirlo en esta tarde con ustedes. No estás solo, no estás sola, joven, en este proceso de ansiedad que te provoca en una entrevista laboral, que te provoca el hecho de transicionar de el colegio o la escuela, el instituto, a un trabajo. Esa ansiedad que genera transicionar de estar solamente estudiando e iniciar una carrera profesional en un trabajo, sobre todo en el BPO, en nuestra industria, en la industria del Business Process Outsourcing, ¿verdad? Entonces, no estás solo, no estás sola, ¿verdad? En este proceso siempre hay resources, es decir, recursos que te van a permitir superar esa ansiedad emocional o esa ansiedad social y poder llegar a una entrevista laboral de la mejor manera posible, siempre y cuando utilices los medios correctos, es decir, los recursos correctos, personas que hayan estado o que hayan pasado la entrevista en el BPO, mentores que estén dentro de la industria, coaches que estén dispuestos a ayudarte, pasar un curso o certificarte en una academia que se dedique a conseguirte un trabajo en el BPO, entre otras cosas, ¿verdad? Lecturas de libros o videos en YouTube puede ser que te ayuden. Hay muchas personas haciendo este tipo de contenido que te puede ayudar, te puede servir de mucho en tu vida. Entonces, no estás solo ni estás sola en este proceso y es importante que lo tomes en cuenta, joven. Quiero cerrar con algo contundente. En mi caso, soy creyente y me gustaría quiero compartir esto con ustedes porque considero que sin un poder superior estamos también limitados y eso es parte de lo que nos ha bloqueado, lo que nos ha hecho que nuestra ansiedad aumente, lo que nos ha hecho que nos sintamos bloqueados y nos sintamos incapaces de lograr una meta profesional, ¿ok? Entonces, Salmo 23:1 es corto pero contundente. Cita de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Voy a leerlo una vez más. Me impacta, me pone la piel de gallina, me llega a lo más profundo. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando nosotros tenemos eso en mente, nos preparamos, nos dedicamos a conocernos más, utilizamos los recursos que están a mano, están disponibles, en muchos de los casos están gratuitos, de hecho, en redes sociales, en libros, en amistades, en personas que conocemos. Entonces vamos encausados a obtener un buen resultado en la entrevista una vez que nosotros vayamos. Ahora, esto no significa, y eso quiero dejarlo claro, que no vas a tener ansiedad del todo. Claro que vas a tener ansiedad, claro que vas a tener nervios,
te vas a sentir como que no vas a pasar. Pero eso es normal porque es parte del sentimiento humano, ¿ok? Lo que buscamos acá es estar conscientes de eso, abrazarlo y tomar todos los recursos que tenemos disponibles para poder sobrepasar ese obstáculo que es sentirme que no puedo ir a la entrevista, sentirme que no voy a pasar la entrevista, pensar que no me van a contratar nunca, ¿ok? Porque eso pasa por la mente de muchos jóvenes. El pensar que nunca los van a contratar, el pensar que no van a poder llegar donde está Juan, María, Fernando, Mario, sus amigos que ya están en la industria trabajando. Y entonces ellos se sienten limitados porque dicen, no, es que Fernando, Mario, María, Pedro, Juana hablan mejor inglés que yo, se prepararon mejor que yo, pero se están menospreciando, están minimizando el hecho de que ellos también hablan inglés, de que ellos también son nuevos, que ellos también comenzaron desde cero en una empresa. Entonces es importante que tengas eso muy en cuenta, joven. Vamos a ir cerrando entonces. Gracias a todos los que se han conectado. Antes de cerrar, quisiera decirles que gracias por estar pendientes siempre de estos lives. Por favor, estén pendientes de las historias de este perfil en el cual voy a estar compartiendo el tema del live, del próximo live, que va a ser este próximo viernes, si Dios lo permite, para que estén pendientes y que puedan compartir este contenido con jóvenes que necesitan dirección, que jóvenes que necesitan acompañamiento en este proceso. Sobre todo, cómo manejar un poco la ansiedad, cómo regular un poco las emociones al momento de la entrevista y qué hacer al momento de la entrevista. Todo eso viene en clínicas en vivo con invitados que vamos a tener en este perfil. Vamos a hacer mock sessions, vamos a tener varias actividades que les van a ir gustando a ustedes. Como les decía antes, vamos a tener también revisiones de empresas. Voy a estar haciendo contenido, creando contenido y revisando algunas empresas, los ratings de las empresas, el satisfaction de la empresa, todos los beneficios y por qué deberías aplicar a una empresa. Todo eso me parece interesante porque no lo veo hoy en día. Existen muchos creadores de contenido que están haciendo contenido para conseguir un trabajo tal cual, pero no te dicen cómo, no te dan las herramientas, no te están dando ese valor agregado que es en la parte humana, ¿ok? Entonces, gracias por conectarse, todos los que se conectaron el día de hoy por la tarde. Vamos el próximo viernes, si Dios así lo permite, como decía, a tener nuestra próxima sesión. Quiero cerrar con lo siguiente. Preguntarles si conoces a alguien que necesita este mensaje, ¿ok? Si lo conoces, ese es el primer paso. Segundo paso, compartirle este contenido, este perfil, que pueda darse chance de que si no tiene recursos económicos para pagar una academia o pagar un acompañamiento o tener unas sesiones privadas que son pagadas, puede seguirnos y aquí va a obtener la información que necesita, joven, ¿ok? Entonces, déjame tu comentario y si estás listo para manejar un poco el miedo, para sobreponerte a la ansiedad y recibir herramientas, comenta, estoy listo. Quiero que lo puedas hacer, que puedas compartir esto con tus amistades, con tus amigos y que podamos llegar a más jóvenes que tienen miedo a aplicar, para que vayamos trabajando ese miedo, esa ansiedad, esas emociones que a veces nos juegan un papel negativo en el proceso. Vamos a ir saliendo poco a poco de eso con la ayuda de las prácticas que vamos a estar compartiendo acá en Coach JP BPO Mentor, ¿ok? De que tengan una excelente tarde todos, gracias por conectarse nuevamente y estén pendientes de las siguientes sesiones. Hasta la próxima.